Ahora, en El Nagüero, la entrevista de la semana. Estamos de vuelta con todos ustedes, este staff del programa Nagüero Radio, y ahora una de nuestras partes favoritas del programa. Vamos a tener por aquí a una de nuestras psicólogas estrellas, Wildania Peralta, con el tema que ya Giraldi había resaltado hace un ratito: abuso sexual, trauma y perspectivas. Buenos días, Wildania. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Sí, estoy muy bien de estar por aquí en este espacio que es tan agradable y tan acogedor. Es propicia la ocasión para agradecerle a ustedes, como siempre, el prestarme este espacio para yo compartir, tanto con ustedes como con todas las personas que están por ahí. Para nosotros es un honor contar con la presencia de una profesional de la talla tuya, una profesional de larga data y preparación, ¿verdad? Bueno, eso dice la gente, eso dicen algunos papelitos por ahí, pero no, estamos aquí con muchísima humildad, siempre con un tema que me toca la fibra, como yo siempre digo. Yo me emociono cada vez que tengo que hablar de esto. Y el tiempo no me da, el tiempo no es suficiente. O sea, yo creo que 30 minutos es muy poquito, un realmente. tiempo muy limitado para poder explayar el tema como lo amerita, porque es un tema importante. Yo pienso que deberíamos darle la importancia que necesita y que tiene a nivel social y cultural para que estas cosas puedan al menos reducirse o dejar de ocurrir, porque definitivamente representan un mal psicosocial también muy trascendente. El tema del abuso sexual es un tema que queremos tapar, queremos hacernos de la vista gorda, queremos normalizar, queremos pensar que no pasa, porque la mayor parte del tiempo estamos entendiendo que a nosotros no nos pasaría. Entonces, para que podamos encontrar los caminos de prevención, necesitamos entender todos y todas que el tema del abuso sexual, la circunstancia de abuso, puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, puede ocurrirle a cualquiera de nuestra familia, a nuestra hija, a nuestro hijo. Entonces, mientras esto no ocurra, nosotros vamos a seguir viendo el abuso sexual y todas sus manifestaciones como eventos distanciados de nosotros, y no vamos a darle la importancia que amerita, tanto para informarnos al respecto como para poder visualizar esos indicadores de abuso que están a nuestro alrededor y que nosotros no queremos ver, para no reconocer que está ocurriendo. Hay muchas cosas que pasan alrededor de nosotros, incluyendo con nuestra propia familia, que nosotros no queremos ver, y están muy relacionadas a el abuso sexual, a las agresiones, a las insinuaciones. Entonces, yo, que tengo casi 10 años trabajando en la justicia de familia, en el Tribunal de Niños y Niñas, con los fiscales, con todos los casos de abuso sexual que ustedes ven en las noticias y que no ven, viendo a las víctimas, escuchando sus historias, teniendo que autorregularme y ayudarlas a autorregularse a ellas en medio de sus procesos traumáticos, yo les puedo decir que sí, que ocurren. Principalmente en esta semana yo tuve la desdicha, porque no puedo decir otra palabra, de recibir varias solicitudes de evaluación psicológica para víctimas de abuso sexual, y cuando yo veía a esas chicas, adolescentes de 13 años, frente a mí, contándome sus historias de manipulación, sus historias de sugestión, de parte de una persona adulta, que incluso las hace sentir a ellas responsables por lo que les ocurre, y las veo. Había una que tenía un embarazo de 2 meses con 13 años de una persona que se daba la tarea de darle 50 pesos, 200 pesos, 100 pesos para invitarla a tener relaciones sexuales con él. Una persona, es una adolescente de 13 años que tiene dificultades en el desarrollo, que tiene dificultades para integrar y percibir información, que tiene una posición de vulnerabilidad per se, porque su personalidad no le permite
identificar situaciones de peligro, esa persona se aprovechaba de esa situación y abusaba de ella, y ella está embarazada de un hombre que no le importa. Y ayer otro caso de otra menor embarazada con un aborto incompleto, porque ese adulto de 23 años, ella con 13, la embarazó diciéndole a su familia que no, que él la planificaba porque viven en una zona rural y ellos se casaron. Muy bien, él se la llevó. Una chica que no tiene una capacidad cognitiva para poder identificar los riesgos, y él decía que sí, que lo planificaba. Y yo les estoy contando esto para que ustedes vean que no es uno ni dos casos, son decenas de casos, son reales, casos incestuosos, personas, familiares, padres, abuelos, padrastros que están abusando sexualmente de las chicas y de los chicos, y nosotros nos hacemos de la vista gorda, teniendo toda la oportunidad para buscar información sobre los indicadores de abuso y sobre las consecuencias y las secuelas, tanto conductuales, físicas, comportamentales, de todas índoles, para poder darnos cuenta, y no hacemos nada, porque nosotros vemos eso lejos y no nos identificamos. Entonces, esta chica con este aborto incompleto, ella tuvo que llamar a su mamá, porque tenía una semana con un dolor de barriga, sangrando, y ella dice en su inocencia: yo expulsé un bulto rojo con sangre. Y le dijo a esa persona adulta: no se lo digas a nadie, no vayas a la casa de tu madre. 17 días sin ir a la casa de su madre. Y él le dijo: dile a mi mamá que te duele el estómago. Y la pobre suegra haciendo té de toda clase, dándoselo a la muchacha. Pero él sabía, porque le dio 4 pastillas abortivas. Entonces, señores, el abuso sexual existe, y no es posible que nosotros, y por eso decía perspectivas, porque me interesa que podamos virar el abuso sexual desde las diferentes perspectivas en las que la gente común y corriente los ve. Perspectivas familiares, perspectivas personales, sociales, legales. Lamentablemente, a nivel social, hay 3 factores, 3 elementos. Y el primero, pues nunca yo voy a dejar de hablar de machismo, porque el machismo es lo que es, y el machismo ha formado una construcción de la masculinidad aceptada social y culturalmente. ¿Y a qué es lo que me refiero? A uno de esos factores de la superioridad del hombre frente a la mujer. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la mayor parte de abusos sexuales que veo ocurren con niñas y ocurren con mujeres. Y es verdad que los chicos ahora mismo están también siendo víctimas de abuso, pero estamos hablando de estadísticas. Entonces, cuando hablamos de perspectivas, estamos hablando de que a nivel social y cultural, la figura femenina, tanto en la infancia como en la adultez, tienen una visión inferior por parte de los hombres. Y también esta visión inferior hace que la mayoría de las personas ubique a la figura femenina como la culpable de lo que le ocurre. Yo estaba escuchando a una de mis colegas, que admiro muchísimo, Evelyn González de Santo Domingo. Ella decía: si nosotros escuchamos la noticia de un asesinato de una mujer en una cabaña, lo primero que pensamos no es: wow, qué psicópata ese hombre que mató a esa mujer. Decimos: ¿y qué ella hacía ahí? Sí. Porque ella fue por su propia voluntad. Culpabilizando a la víctima. Exactamente. Si es una chica adolescente que es víctima de abuso sexual, por ejemplo, estas 2 chicas que se casaron con estos hombres adultos, ellas con 13, una se casó y la otra fue manipulada, decimos: pero ¿y dónde ocurrió? Ah, eso fue en la casa de él. ¿Y qué ella hacía ahí? Porque ella estaba ahí, porque ella se fue con él, porque ella... Entonces es la inferiorización, la culpabilización, y también el tema de que ella es la que provoca. Fíjate, anteriormente nosotros estábamos mencionando ese mismo factor al inicio del programa. Hablábamos de que esos casos en donde hay violencia hacia una mujer, hay disparidad en la edad. Usualmente hay disparidad en la edad, o hay disparidad en la condición social entre el hombre y la mujer. Aunque la sociedad dominicana, las mujeres van por muy buen camino, porque en promedio
el salario de la mujer dominicana es de 24.600 pesos. Pero no importa, o sea... Y no el del importa. hombre es de 23. Pero es que Actualmente no la importa. mujer está ganando más dinero. Tú tienes que entender una cosa, o sea, la condición socioeconómica de una persona, principalmente mujer, no garantiza. Hay muchas mujeres profesionales ganando más que el hombre y el sueldo lo cobra el hombre en el banco. Sí, pero... Hay muchas Dana. mujeres profesionales y muchos hombres, y obviamente tenemos muy poco tiempo. Yo lo que no quiero es que nos desviemos. Estamos hablando de lo que tú dijiste, edad, y estamos hablando de años, ¿verdad? y Diferencia de condición edad y social diferencia en condición social. Y aquí vamos a resumir esos dos factores en temas de poder. Cuando ocurre un abuso, maltrato en cualquier índole, si estamos hablando de maltrato intrafamiliar o estamos hablando de cualquier tipo de abuso, uno de los elementos que es inherente al abuso, al maltrato, es la diferencia de poder. Hay una persona que puede más, hay una persona con más capacidad, ya sea porque, no sé, porque tiene una condición, porque sea hombre, por decirlo así, y eso socialmente los hombres son No, y los que más usualmente en la fuerza clase tienen. media baja y en la clase baja, el hombre tiene más poder que la mujer. Exactamente. Económicamente Entonces, hablando. estamos hablando de eso, que es poder, pero es importante que la gente sepa que el abuso sexual es un acontecimiento traumático. Y que cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando de un acontecimiento, una situación que te causa un temor, una fobia que neurológicamente te predispone a una respuesta de alerta, de alarma constantemente. Tú entiendes que te tienes que estar protegiendo constantemente y a raíz de eso se desencadenan un conjunto de conductas que son psicopatológicas, que son problemáticas. Entonces, este hecho está comprobado científicamente. Una persona que ha sido víctima de abuso de cualquier tipo, y cuando yo digo de cualquier tipo me refiero a agresión sexual, me refiero a acoso sexual, me refiero a exposición, erotización, todas esas cosas que muchas veces se normalizan. El jueves yo estaba con una niña de 10 años y esa niña, gracias a Dios, cada vez que yo veo ese tipo de niña, yo tengo que arrodillarme a agradecer, porque ella tiene un vecino enfrente, precisamente en el Factor, en la tierra de ustedes, para que sepan que sucede en todas partes. Claro. Un vecino enfrente que es una amenaza, tanto para ella como para su mamá, la mamá vive con sus 2 hijos, sola. Y el vecino se baña en el callejón que queda frente a la casa de ellos, y siempre ella está ahí en la galería jugando con la primita, la amiguita. Él se baña, le enseña el pene, él le dice, ven para que me agarre esto. Él le dice, mira muchachita, ven acá, le saca la lengua, le hace, ¿cómo se llama eso? O sea, y la mayoría de la gente lo normaliza y hay personas que hacen eso. No, y no tanto eso, sino que dicen que la niña es la culpable Que por ella es una estar viendo, provocativa, que ella está sienta ahí exactamente, estar mirando. Y entonces segurito que se sienta con la piernita abierta y que ella esté ahí mirando y porque ella no se mete para la casa. O sea, es lo mismo que digo, es la culpabilización. Pero esta niña habló con su mamá. Hay muchas niñas que no hablan con su mamá porque por eso mismo, por la transmisión de la culpabilización, ellas entienden que están haciendo algo malo y que si lo cuentan a ellas es a quienes van a castigar. Pero fíjate, ahí es donde entra el descuido del Estado, porque lo que es Profamilia y Conani debe de estar metido en los sectores más vulnerables, que es donde usualmente sucede eso, en sitios donde hay hacinamiento en las casas, donde viven más de 5 y 7 personas en la misma casa, en donde las casas son muy cercanas y no hay tanta privacidad. Conani y también Profamilia debe de meterse a los barrios, a hacer estudios para ir activando alertas y decir, en esa zona vimos una familia que vive en una condición y tienen un vecino de tal manera y pueden prestarle atención a esa persona y pueden quizás a través de esa visita ver que ese hombre representa una amenaza para esa familia y tomar acción. Yo pienso que eso que tú dices es muy interesante. El trato que se le debe dar al problema es un trato, qué sé yo, interinstitucional. Tiene que enfocarse desde diferentes instituciones, desde diferentes aspectos, diferentes perspectivas, para que podamos darle solución a eso. No es que vamos a decir, bueno, es que si el Estado se vuelve más presente en este tipo de situaciones, la cosa se va a solucionar.
no es que solamente eso, es que hay muchas cosas que hay que hacer. Principalmente debemos nosotros, los que tenemos voz, los que tenemos medios para comunicar, los que tenemos un poquito de información, debemos transmitirla de una manera juiciosa para que este tipo de situaciones también comience a hacerle ruido a las personas de manera individual, para que también se pueda crear este pensamiento de cuestionamiento, porque entonces no cuestionamos lo que está pasando, porque lamentablemente, aunque las instituciones hagan esfuerzos, como quizás lo hace Conani, yendo a las escuelas, a las iglesias, a dar charlas, a informar, a investigar si hay una denuncia. Conani tiene una línea abierta, 809-584-7019. Tú puedes llamar y hacer una denuncia anónima, y ellos tienen un equipo, una trabajadora social, una psicóloga, un abogado. Ellos tienen las herramientas, pero la gente de manera individual no lo hace. Las personas, si tú sabes que a nivel legal y a nivel de procesos, si tú que estás viviendo la situación no haces conciencia, no te cuestionas, no denuncias, porque lo que no quieres es el escándalo, lo que no quieres es la vergüenza, lo que no quieres es, lo que haces es que a través de todos estos pensamientos machistas y socioculturales que tienen que ver con lo que ya hemos dicho, con la culpabilización, con la inferiorización y todo esto, entonces no se puede crear un cambio cuando la misma persona no reconoce que está pasando algo malo. Ahí es donde debe de entrar el Estado y hacerse garante de la integridad del niño. Si la familia no reporta una situación irregular que está sucediendo con el menor, el Estado, por eso que yo sugiero esas visitas a esos sectores en donde hay muestras de vulnerabilidad. Sí. Esos casos de violencia también suceden en la clase alta y en la clase media. Sí, a eso pero era hay que más iba. posibilidades, Giraldi, en una casa donde el vecino se baña en un baño de saco en el patio. Sí, mira qué pasa. Yo estoy conteste con lo que dice Angels en parte. Ahora bien, antes no quiero que Wildania se vaya sin tocar estas dos preguntas a raíz de lo sucedido en Cabrera hace ya aproximadamente una semana que todos aquí en este espacio hemos debatido la noticia, no como sucedieron los hechos en sí, sino todos esos factores que han influido, y a raíz de todo eso fue que quisimos principalmente tocar este tema en el día de hoy. Y es que primero, Wildania, nosotros nos preguntábamos la semana pasada aquí en este espacio de qué podría influir en un ser humano que lo pueda llevar a primero agredirla violándola sexualmente y agredirla físicamente a un punto de matar a una persona. Lo otro es que en ese mismo orden nosotros debatíamos y yo hacía el ejemplo de que yo estaba en el Factor hace una semana, eso fue el martes pasado, yo estaba en el Factor, yo iba con una blusa mucho más ancha que esta, un pantalón jean largo y unas chancletas y un moñito aquí arriba. Yo entendía, yo no llevaba nada para que nadie me mirara, bueno, me podrían mirar quizás para decir que yo andaba en chancleta, y una persona que es del Factor y que yo conozco desde pequeña, digo que conozco porque siempre lo he visto y siempre me ha atemorizado. Y esa persona me dijo un sinnúmero de cosas que yo decía, ¿cómo es que dicen que nosotras las mujeres, las niñas, las adolescentes incitan a un hombre a que me agreda a mí, cuando muchas veces tú vas con ropas que no son provocativas y aún así te agreden? Entonces, ¿qué influye en eso y en lo otro que te explicaba anteriormente con respecto al caso de Cabrera? Bueno, el caso de Cabrera es sumamente complejo. Es un caso dinámico, un caso que ha consternado muchísimo a toda la población dominicana, a todas las personas que han tenido la oportunidad de tener contacto con la noticia. Y si tú me preguntas a mí qué influye en una mente que es capaz de hacer este tipo de barbaridad, yo te podría decir que muy probablemente haya sido una persona maltratada, una persona que ha normalizado el uso de la violencia para obtener resultados, una persona con posibles
Digo posibles porque no tenemos certeza, no tenemos forma de poder decirlo de manera clara y objetiva. Posibles rasgos de psicopatía, una persona con ausencia completa de empatía, de capacidad para poder, qué sé yo, gestionar consecuencias de sus acciones. Una persona con una deuda de justicia increíble porque siente que tiene derecho a hacerle daño a otras personas. Y entiendo que a lo mejor ese acontecimiento pudo haber sido situacional, pero también pudo haber sido parte de su modus operandi, o sea, una forma de maltrato, una persona que acostumbra a maltratar a los demás de alguna u otra manera. Entonces, sí, definitivamente la mayoría de las personas tienden a entender que cuando una persona comete un hecho así es porque está enfermo mental, pero muchas veces no. Muchísimas veces es porque tiene la intención de dañar a la otra persona. Y eso es también parte de la humanidad. Hay personas que han sido dañadas que mantienen una intención de dañar a los demás por una u otra razón. Entonces, con el otro tema de que fui yo que te provoqué porque yo andaba con una blusa de pero tirito. es que estamos diciendo eso desde el principio, o sea, no es verdad que tú necesites andar con una ropa X para que una persona te agreda o te acose sexualmente como mujer, no es verdad. Ese no es un tema que se debería ni siquiera proponer como argumento explicativo a la hora de entender un episodio de acoso sexual. Pero pasa reiteradas veces y lo Es que escuchamos en las los personas- tribunales, pero- donde me dicen de que, no, porque fuiste tú la culpable, fue ella que me provocó, porque ella era la que andaba con una blusa de Porque tirito. ese es el discurso de superioridad. Ese es el discurso de superioridad en función de lo masculino. O sea, tú eres la culpable, tú eres la que provoca. Y es un discurso que está desde el día 1 de la humanidad. La mujer es la que provoca. La mujer es la que hace que el hombre peque. Y ya sabemos de dónde salen ese tipo de argumentos, entonces no lo vamos a quitar de la noche a la mañana, pero necesitamos entender eso para decir, ¿y por qué? ¿Y cómo así? Y explícame eso, para que se pueda crear ese nudito y ese ruido y ese cuestionamiento para que surjan otros medios explicativos que responsabilicen a la persona que comete el hecho y no a la víctima. Yo siempre digo que el culpable siempre va a ser el agresor. La víctima nunca es culpable. Ahora bien, hay situaciones en donde la víctima se pone en situaciones, valga la redundancia, en situaciones de riesgo. Por ejemplo, estaba viendo un video hace varias semanas en donde una mujer decía... Ahí está. Yo tengo... ven? ¿Se dan cuenta? Sí. Que Yo- eso es un discurso bonito, es una forma moderna de decir No, pero las espérate. cosas, pero sigue siendo lo mismo. Ella decía que Sigue ella siendo tiene lo el mismo. derecho de andar en la calle a cualquier hora sin que un hombre la agreda. Y eso es cierto. Entonces, Eso es cierto. Ahora, Dale, Ahora bien. Exprésate, porque como tú estás como el chavo, como que dice una cosa, pero como que dice otra. es Dime. cierto que la mujer tiene derecho a vestirse como quiera, a andar a la hora que quiera, porque somos libres de andar en la calle sin que nadie no, nos y agreda. Ahora bien, el respeto que merece una persona, y perdóname que te interrumpa, porque es que ahorita se ve el tiempo y me quedo yo sin poder argumentar. El respeto que merece una persona no lo merece por cómo se vista, por cómo es, por cómo... Es que ya eso nosotros sí, pero necesitamos erradicarlo. ese no es mi punto. Mi punto es que hay situaciones en donde la víctima se pone en situaciones de riesgo. Una mujer caminando a la 1 de la noche, Un hombre caminando a la 1 de la noche. sí, pero hay factores que hacen que la ¿Cuáles? mujer... Pero ¿cuáles, Angel? Hacen Corre, que que la el mujer- tiempo La se nos misma agota. percepción de ¿Cuáles? debilidad, la misma percepción de debilidad No, y de inferioridad que tiene la mujer. Permítame expresar mi punto. Sí, pero te estoy diciendo Por que ejemplo, cuáles son porque pero- se nos agota el pero tiempo. permítame Tú eres expresar uno mi punto. solo, ¿oíste? Aquí, hay Por tres. ejemplo, Hay tres. Habemos, me Es muero. igual, Hay tres mujeres. es igual un hombre desmontándose de un vehículo, un hombre alto, imponente, desmontándose de un vehículo a las 10 de la noche, a una mujer desmontándose de un vehículo a La las 10 de la misma noche. percepción de La debilidad. mujer, por su condición de débil físicamente, comparándola con el hombre, tiene más posibilidades de ser agredida físicamente. Entonces, mi punto es
Mi punto es que la mujer debe de evitar, si es posible, de ponerse en situaciones de riesgo. O sea, que nosotros debemos ¿Y de cómo cohibir- ¿Y cómo no, delimitamos no, cuáles son no, las no, situaciones no, de riesgo? no, no. ¿Cómo las Angels, pero que delimitamos? ¿cuáles son esas situaciones Es que yo lo estoy de viendo, yo lo riesgo? estoy viendo desde el punto de vista de la criminología. Hay situaciones en donde usted se pone en riesgo. Por ejemplo, yo mismo, con un teléfono caro o con mucho dinero en la mano, en la calle, me estoy poniendo en una situación de riesgo. ¿Por Sí, qué? Angel, pero espérate, discúlpame. Entonces, si tú andas con un teléfono caro y tú andas con 200,000 pesos en los bolsillos y te atracan, tú eres el culpable de que esa persona te atracara. Tú no eres el culpable, pero te pusiste en una situación de riesgo. Por lo tanto, tú me estás justificando No, al no lo estoy atracador porque justificando. te atracó porque tú andabas No lo estoy exponiéndote, justificando. quizás, No lo entonces estoy- lo mismo. No lo estoy justificando. Si tú quieres, velo de forma Pero de te consejo. entendemos, sí te entendemos. Si tú quieres claro. verlo de forma de consejo, Entendemos. que por ejemplo, vamos a decir, Indiana va a ir al banco a depositar 200,000 pesos. Ella no puede mostrar ese dinero en el camino, ni nada, y es bueno que lo haga con discreción. ¿Por qué? Porque si hay personas que saben que ella va de la calle con ese dinero, se está poniendo en riesgo, Ajá, sea hombre o mujer. Pero oye, more, entonces Indiana no puede ponerse unos pantaloncitos cortos para ir al banco No, porque eso- pueda que la eso no violen fue lo en que el yo camino. dije. No, Eso no fue lo que yo dije. escucha, es lo que yo te estoy preguntando. Lo que pasa es que si va una cosa relacionada. relacionada. Es Ajá. la A lo que- interpretación que se le da a lo que tú dices. Yo no estoy justificando Entonces, la actitud del agresor. Tú dices, las mujeres se ponen en riesgo porque hay situaciones riesgosas. Entonces, si tú No, no, haces no, ese no. comentario, Yo no estoy refiriendo que cada vez que una mujer es víctima de una agresión, se puso en situación de riesgo. Estoy diciendo que hay momentos en donde la mujer o el hombre se pone en situación pero de mira riesgo. mira cuál es la consecuencia del metamensaje que tú estás enviando, que es lo que interpreta el cerebro de la colectividad que escucha nuestro discurso. Un hombre que abusó sexualmente de una niña de 3 años, él dijo que ella lo provocó, la niña, pero no sabían cuántos años la niña tenía. Que él estaba justificando su actitud diciendo que ella lo había provocado. Entonces, cuando le preguntaron, ¿y cuántos años tenía la niña? Sí, pero mi Le argumento dijeron no es 3. ese. Es como, porque se enlazan las ideas. Tú ves, como te pones en una situación de riesgo, es porque tú estás provocando que la situación ocurra. Entonces, una niña de 3 años, que esté en panty en un sitio, está en una situación de riesgo. Y pero no debería tiene tres- pasarle nada. Pero tiene No debería 3 pasarle nada. Tú ves. Pero me aumenta la encanta. posibilidad de que le pase. No debería Porque- pasarle porque que nada. por ejemplo, vamos a decir, yo vivo en un barrio X, un barrio peligroso, y yo salgo de la casa y dejo a mi niña sola en la casa, una niña de 7 años, un lugar en donde vive gente peligrosa. Yo estoy poniendo a mi hija en una situación de riesgo. Ahora bien, si le pasa algo, el culpable va a ser el agresor, no ella, Exactamente. ni Mira, yo. Pero que yo la quede puse en claro, riesgo. Esa que- es la parte que yo quiero establecer. Que quede claro, porque entonces lo que hacemos recogiendo esas situaciones de vulnerabilidad es cubrirlas para poder quizás evitar. Pero el tema es que la responsabilidad del abusador o el agresor va a seguir siendo de él. No Y disminuye, ese agresor, no disminuye, exactamente, y ese independientemente de lo que tú abusador hagas. Está cerca. Es una Debemos- persona que está ahí cerquita. Sí, una gente que puede, como decimos, es una persona de confianza. Yo creo que debemos dejar de una vez y por todas de querer culpabilizar a la víctima. Debemos darle el lugar que la víctima en estos casos tiene y el lugar que el agresor tiene como único responsable de Entonces, esto. en esos casos sería interesante que se pudieran empezar a denunciar, que se pudiera empezar a hablar de eso, que una niña que esté siendo víctima de abuso, que ese es el mensaje que yo quiero que se quede de este momento, pueda contarlo sin tener miedo, porque la mayoría de esas niñas a mí lo que me dicen es, no lo dije porque me iban a dar una pela, porque mi Sí, mamá eso es cierto. me iba a castigar a mí, porque yo tenía vergüenza, porque yo me sentía mal, porque, o sea, son muchas cosas que vienen a raíz de la misma percepción social y percepción familiar que hay en cuanto a la agresión y al abuso sexual. Entonces, eso tiene que dejar de pasar, y para que deje de pasar, tiene que incurrir la responsabilidad en la persona que comete el hecho, que esa niña pueda decir qué está pasando
y no se sienta amenazada ella. Así es. Entonces, ya para culminar, tu mensaje final en concreto, ¿cuál sería, Wildania? El abuso sexual es real, existe. Y existe en las casas, existe en los hogares que ustedes menos se imaginan, en las zonas rurales existe muchísimo, está relacionado con la cosificación, la inferioridad, la culpabilización y la otorgación de la responsabilidad en cuanto a la provocación de lo femenino. Entonces necesitamos prestarle atención a eso. Si usted ha escuchado, si usted ha visto, si usted conoce de ese tipo de casos, no permita que su temor también sea parte de la situación y que lo convierta en cómplice. Denuncie eso, comparta información que usted tiene. Llame a Conani, vaya al tribunal, a la Fiscalía de Menores, porque salvar la vida de esta persona que está siendo víctima de abuso podría depender de eso. Entonces es importante que podamos entender que el abuso sexual no va a comenzar a llamar la atención hasta que sea algo que nosotros pensemos que nos puede pasar a nosotros también. Bueno, hemos llegado ya a la parte final del segmento de psicología con nuestra Wildania Peralta. Y esperamos que este tema lo podamos tratar más a profundidad en otro programa, porque como siempre no nos da el tiempo ni el espacio. Necesitamos 2 horas únicamente para ese tema. Exacto, le damos las gracias a Wildania, como siempre. Vamos a hacer una transmisión especial del Nagüero con Wildania, tocando ese tema. Entonces. Como siempre muy atinada, como siempre esclareciendo y dándonos y brindándonos todos esos conocimientos que necesitamos en diferentes situaciones. Hemos llegado ya a la parte final, invitándoles para que nos acompañen como siempre en los siguientes programas del Nagüero. Y estuvieron con ustedes Indiana Vázquez, Giraldi Hernández, Ángels Caraballo. Señores, nos vemos el próximo sábado. Será hasta la próxima. Excelente. Y Asociados, Oficina de Abogados, todo en materia penal y civil. Licenciada Úrsula Liriano Medina, Analí, abogada.